En el presente video vamos a resolver situaciones de razonamiento lógico concerniente al tema de ordenación de información. La estrategia que vamos a aplicar es la tabla de doble entrada. ¿Pero en qué consiste una tabla de doble entrada? Una tabla de doble entrada no es otra cosa que una tabla que nos permite organizar la información donde se nos pide relacionar diversos datos entre sí. Por ejemplo, vincular la persona con su profesión, ocupación, domicilio, etc. Entonces vamos a poner en práctica esta teoría. Para construir la tabla de doble entrada debemos leer la situación e identificar las categorías que ésta involucra. Entonces vamos a leerla. Dice: Raúl, Guillermo y David son tres ingenieros. Uno es ingeniero civil, otro es ingeniero eléctrico y otro es ingeniero químico. También se sabe que vienen de Santa Marta, otro de Barranquilla y el último viene de Cartagena, no necesariamente en ese orden. Además se conoce que Guillermo es ingeniero civil. El que vive en Santa Marta es ingeniero eléctrico. Raúl no viene de Cartagena ni es ingeniero eléctrico. Entonces, como podemos apreciar, las categorías que me involucran son los nombres de estos tres individuos, además la profesión y la ciudad de donde proviene cada uno. Entonces, con base a eso, elaboro mi tabla de doble entrada. En esta parte coloco los nombres: Guillermo, Raúl, David. Acá coloco la profesión: ingeniero civil, eléctrico, químico, y acá la ciudad de donde proviene cada uno de ellos. Ahora procedemos a leer cada una de las condiciones de la situación. Entonces, la condición 1, ¿qué nos dice? Guillermo es ingeniero civil. Entonces, como Guillermo es ingeniero civil, coloco un visto bueno o chulito. Y al respecto, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que en una fila y columna debe existir solamente un visto bueno. Por lo tanto, aquí coloco X, acá X, aquí X y acá X. Seguimos con la condición 2. El que vive en Santa Marta es ingeniero eléctrico. Con base a la condición 2 podemos inferir entonces que Guillermo no procede de Santa Marta porque él es ingeniero civil. Condición 3 dice: Raúl no viene de Cartagena. Vamos a analizar esta partecita. Dice que Raúl no viene de Cartagena. Entonces, como Raúl no viene de Cartagena, colocamos una X aquí. Ni es ingeniero eléctrico. Entonces, sabemos que Raúl tampoco es ingeniero eléctrico. Entonces, aquí colocamos una X. Pero si Raúl no es ingeniero eléctrico, entonces tampoco procede de Santa Marta. Colocamos una X aquí. Entonces, necesariamente él debe venir de Barranquilla. ¿Listo? Ahora, como Raúl vive en Barranquilla, entonces, ¿qué nos dice la teoría aquí? Colocamos una X y acá otra X. Entonces, miren que ahora podemos inferir que la persona que viene de Cartagena, ¿quién es? Guillermo. Entonces, ya sabemos que Guillermo procede de Cartagena y Raúl de Barranquilla. Por lo tanto, David procede de Santa Marta. Y si David procede de Santa Marta, significa que él es ingeniero eléctrico. ¿Listo? Entonces, aquí colocamos una X. Entonces, ya sabemos que Guillermo es ingeniero civil y David es ingeniero eléctrico. Por lo tanto, Raúl es ingeniero químico. Ahora vamos a leer la pregunta. Dice: la persona que es ingeniero eléctrico. Bueno, ¿quién es el ingeniero eléctrico? El ingeniero eléctrico es David. Entonces, ya de antemano podemos descartar la B y la C. Y la D también, porque la D nos dice David, David. Por lo tanto, la respuesta es la A. Quien es ingeniero eléctrico es David y la persona que vive en Cartagena es Guillermo.